Una vez más, Dios les bendiga en este hermoso día. Desde Cathedral City, Desert Church presenta Punto de Reflexión por el pastor Ernesto Ramírez. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema o del punto de reflexión: ¿para qué predicamos? También está nuevamente con nosotros nuestro amigo pastor, que él mismo hará su presentación. Dios te bendiga y bienvenido. Señor Jesús le bendiga, hermano pastor. Mi nombre es Sergio Sosa, pastor de la iglesia del Dios vivo, Jesús el Cristo, en Desert Spring. Amén, hermano. ¿Te has preguntado para qué predicamos, pastor? Bueno, la palabra mismo nos lo está dictando. Nos está diciendo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero por una razón. Alguien le preguntó al Señor, al Dios poderoso, Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, contestó Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y nuestro trabajo, lo que viene siendo, lo que el Dios poderoso les dijo a los apóstoles: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Dice Marcos 16:15: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Número uno, predicamos entonces a la gente para que se salve. Amén. Para que él mismo dé su vida a Cristo y tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay tanta apatía entre los pastores de hoy día, pastor, que se me viene a la mente que la iglesia debería de ser como un ejército. Así es. Así es. Para introducir este mensaje, yo quiero decirle que el ejército, en el cual pertenecen muchos de diferentes orígenes, por decir razas, lenguas, negros, blancos, amarillos y rojos, y aunque están en diferentes cuarteles, algunos están en los marines, otros están en lo de aviación, caballería, artillería, infantería. Pero cuando hay una guerra, todos ellos se unen y pelean por una sola nación y contra un solo enemigo. Y uno solo los manda, que es el presidente. Amén. Entonces yo pienso que la iglesia debe de hacer lo mismo. Peleamos contra un solo enemigo, que es Satanás, por una sola nación, que es el reino de los cielos, y uno solo nos gobierna, que es Dios. Entonces los diferentes cuarteles generales tipifican las iglesias. No luchan entre ellos mismos, luchan contra un solo enemigo. No se matan entre ellos mismos en el army o los soldados de nuestro país. Todos son adiestrados para combatir a su enemigo. Entonces noto que hay mucho problema en estos días acerca de por qué nosotros predicamos. Y yo pienso que, como está diciendo, es una orden a seguir del alto mando, que es Jesús. Él dijo: ir y predicar el evangelio. Es una orden a seguir. Yo creo entonces, pastor, que predicamos porque es un mandamiento del Señor, no porque a alguien se le ocurrió o no porque alguien quiera hacerlo. Muchas veces la gente no tiene la capacidad y dice: pues yo no puedo hacerlo, y es porque, como tú dijiste, no han nacido de nuevo. Los prospectos para hacer este tipo de trabajo deben de ser entrenados, así como los soldados. Y me refiero a esto: la capacitación es en las diferentes cuarteles generales para los soldados, y asimismo en las diferentes iglesias con los cristianos. Entonces, pero si alguien no tiene este conocimiento, yo quiero decirle que los prospectos para hacer este evangelismo tienen que tener un corazón limpio,
en Timoteo, dice, sobre todo, dice, este mandamiento es el origen y el propósito nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo en capítulo 1 y verso 5. Entonces, los prospectos deben de tener a Cristo en su corazón para amar a las demás personas. Entonces yo creo que es un mandamiento. ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, de hecho sí es un mandamiento, aunque, bueno, el Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesús, Él nos está recordando a cada momento. Pero en realidad, si nosotros reconocemos que tenemos un Dios Todopoderoso, no es necesario que Él nos hubiera dicho, hagan esto otro, sino que nosotros, sabiendo que tenemos un Dios, tenemos que darle la reverencia a Él. Y Él dejó sus estatutos, y uno de los principales estatutos, pues fue que nosotros impartiésemos el Evangelio, y por medio de eso, cuando ya nosotros empezamos a creer, pues que seamos bautizados. Así es, pastor. Hablamos de por qué predicamos. ¿Por qué predicamos? Yo creo que en segundo lugar, Dios nos dio un privilegio. Oiga, se me viene a la mente que es un privilegio, pastor, que no le fue dado a los ángeles. Los ángeles tienen la capacidad. Amén. Están sujetos a la voluntad de Dios. Y ellos no tienen sexo, no se propagan como nosotros. Pero ese privilegio no le fue dado a los ángeles. El privilegio nos lo dio a nosotros. Entonces predicamos porque es un privilegio hablar de Dios. Y porque somos embajadores de Cristo y representantes del reino de los cielos. Imagínense por un momento que si bajamos más abajo a los astros, Dios tiene poder para enviar una estrella. Amén. Tiene poder para enviar una estrella. Envió una estrella para guiar a los magos a su nacimiento. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, tenía el poder para usar las estrellas, pero el privilegio se lo dio al ser humano, no se lo dio a las estrellas. Tercero, si nos vamos más abajo, al punto de los cielos de las aves, Dios podía usar las aves, amigo oyente. ¿No usó para alimentar a Elías los cuervos? Le traían carne y pan por la mañana y por la tarde. Entonces, Dios tenía el poder para usar las aves. ¡Qué bendición! Pero el privilegio no fue para los animales. Fue para nosotros, los seres humanos. Fue para que usted y yo predicamos ese evangelio glorioso. ¿Por qué más? Seguimos siendo tan privilegiados al grado de que no solamente podía usar las aves. Si nos vamos a las escrituras, también aprendemos que allá a Jonás se le dio una orden de ir y a predicar a Nínive, y se rehusó, y Dios tuvo que levantar o hacer un pez muy grande para que se tragase a Jonás, y no lo vomitó en el mar. ¿Por qué no hizo una tintorera? ¿Por qué no se lo comió un tiburón? Porque Dios no quería que muriese hasta cumplir su mandato de ir y predicar el evangelio, porque el privilegio no se lo dio a la ballena ni a los peces, nos lo dio a nosotros. Y si nos vamos a la tierra, pastor, ¿te acuerdas de ese pasaje donde el profeta Balán iba a maldecir al pueblo de Dios? Y dice la palabra de Dios que la burrita vio un ángel con la espada desenvainada. Oiga, ¿no pudiera usar los burros, las burritas, para predicar el evangelio, pastor? Pero no, el privilegio no se lo dio a los burros, nos lo dio a nosotros. ¿Y qué pasa si nos vamos también, pues,
a toda la creación como, por decir así, la naturaleza. No usó una zarza para hablarle a Moisés. Entonces Dios podía usar la naturaleza para hablarnos, pero el privilegio, otra vez más repito, nos lo dio a nosotros. ¿Y qué diremos de las piedras? La Biblia registra también que cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén en su entrada triunfal, los fariseos y saduceos decían: calla a tus discípulos, calla a toda esta gente, porque decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es. Y Jesús les dijo: si estos callaren, aún las piedras hablarían. Entonces Dios puede usar todas las piedras que están en el mundo. Usó una roca que era Él mismo para dar agua a más de 500,000 de personas cuando iban en el desierto. Usó la roca que era Cristo. También Él puede usar el mar, ese mar tan inmenso. Si nosotros vamos a Corona del Mar, vemos esas olas tan inmensas, pero por más que ese mar se embravezca, pastor, no se sale de sus contornos, porque Dios le estableció un límite, y donde le puso su límite, ahí permanece. ¿Qué diremos de ese sol tan grande? Si el sol tuviera voluntad propia y dijese: voy a bajar kilómetro luz para ver a los terrícolas, irremediablemente ese sol que nos hace polvo, nos deshace por su fuego y nos achicharra. Pero qué glorioso es Dios que no escogió al sol para predicar este evangelio. ¿Qué diremos del oxígeno? El oxígeno, tú sabes que sopla y va y viene, pero no sabemos de dónde va ni de dónde viene. Pero ese tampoco tiene voluntad propia, porque si nosotros tenemos por lo menos 2 breaks a 3 cuando trabajamos, imagínate que el oxígeno dijera: dame 5 minutos de break. ¿Qué pasaría con nosotros? Irremediablemente, yo creo que moriríamos. Pero como el oxígeno o el aire no tiene voluntad propia, está sujeto a la voluntad de Dios, entonces no puede accionar a su manera. Así es que ese privilegio nos dio a nosotros de predicar este evangelio glorioso. Y si nos preguntamos una vez más: ¿para qué predicamos, pastor? Contéstame otra vez. Otra vez. Sí. Bueno, hay una cosa que a mí me ha impactado. Ese mandato que se le dio a Jonás, ¿me entiende? Él desobedeció. Y por tanto la desobediencia nos trae a nosotros a una muerte. Entonces, lo mismo hoy es el mismo mandato que Dios nos ha estado dando. Que si desobedecemos, nos espera algo terrible. Y no va a ser que vamos a ser tragados por una ballena, sino que nos espera algo más terrible, que es el infierno. Y no queremos que eso pase, pastor. Por eso se me viene algo más a la mente, pastor. Yo pienso que otro mandato es: predicamos el evangelio porque el mundo lo necesita. Ahora, ¿quiénes somos el mundo? El mundo lo componen los seres humanos, como tú, amigo que me escuchas. Él quiere que tú seas salvo de esta perversa generación. Los días no se van a poder mejor. Cada día estamos peor en este país. Así es. Y yo creo que predicamos este evangelio no solamente para que nuestras familias se salven, para que nuestros amigos se salven. Predicamos este evangelio porque todo el mundo necesita oír que hay un Dios que salva, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana y es capaz de darte la vida eterna. Entonces, número 1, predicamos porque es un mandamiento. Número 2, predicamos porque es un privilegio.
Número 3, porque el mundo lo necesita. Y se me viene una cosa más, pastor. Yo creo que tenemos una mayordomía. En aquel tiempo vamos a dar cuenta de nuestro tiempo, tesoro y talento. Allá en 1 de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Como yo ya he salido de allí, por eso predico ese evangelio glorioso. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo no quiero que mi familia se pierda. Amigo mío, no queremos que tú también te pierdas. Hay esperanza para todo aquel que crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan 3:16, pastor, que porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amigo, lo que este evangelio quiere decir el escritor es que no depende de lo digno o merecedora que sea la persona. Él te ama tal y cual tú eres. Tú no tienes que cambiar para venir a la iglesia. Deja que Él te cambie, deja que Él te bendiga. Él quiere hacerte feliz. Te invitamos a nuestra iglesia de aquí, de Serchur. Y también a que sigas nuestro programa en las siguientes secciones que tendremos sobre puntos de reflexión por el pastor Ernesto Ramírez. Síguenos en nuestra web www.desert.chur. Síganos, le esperamos con ansia. Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Le damos gracias, pastor, una vez más por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Será hasta la próxima ocasión. Gracias.